Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a nuestro video. Atención. Esla Turco acusa a Halil de ejercer violencia psicológica, declaraciones impactantes que no te puedes perder. La noticia que ha sacudido a todos los seguidores de la famosa actriz Esla Turco estalló como una bomba en el mundo del espectáculo. Según sus propias palabras, Esla habría sido víctima de una serie de comportamientos manipuladores y humillantes por parte de Halil, con quien mantuvo una relación muy comentada en los últimos meses. Las declaraciones de la actriz encendieron las alarmas, especialmente entre las mujeres que la siguen y la apoyan desde hace años. En un ambiente donde la violencia psicológica muchas veces queda en la sombra, Esla decidió alzar la voz y contar su versión de los hechos. No podía soportar más cómo me hacía sentir menos, cómo me controlaba y me hacía dudar de mí misma. Declaró Esla con un tono de profunda tristeza durante una entrevista exclusiva que concedió a un conocido programa de televisión. Desde que comenzó su relación con Halil, la pareja había llamado la atención de los medios con constantes rumores de altibajos. Pero nadie imaginó que detrás de las sonrisas y las apariciones públicas pudiera esconderse tanto dolor. Según Esla, Halil habría utilizado palabras hirientes, críticas constantes y actitudes posesivas que la llevaron a sentirse atrapada. Al principio pensé que era amor, pensé que se preocupaba por mí, pero luego me di cuenta de que era una forma de control, confesó Esla visiblemente afectada. Esta revelación provocó un verdadero terremoto mediático, ya que la imagen de Halil siempre había sido la de un hombre respetuoso y protector. Los seguidores de la actriz no tardaron en reaccionar, inundando las redes sociales con mensajes de apoyo y solidaridad. Mujeres de todas las edades compartieron sus propias experiencias de violencia psicológica, generando una ola de empatía que hizo más fuerte la voz de Esla. En uno de los mensajes más compartidos, una fan escribió: "Gracias, Esla, por hablar. Nos das valor a muchas que hemos pasado por lo mismo". Esta ola de apoyo emocional llevó a la actriz a sentirse más firme en su decisión de denunciar públicamente lo que había vivido. Mientras tanto, Halil no tardó en responder a las acusaciones. En un comunicado breve pero contundente, negó rotundamente las afirmaciones de Esla y aseguró que nunca ejerció ningún tipo de violencia. "Jamás haría daño a una mujer que amo, esto es un malentendido", afirmó Halil. Sin embargo, el testimonio de Esla resultó tan convincente para muchos que la opinión pública comenzó a cuestionar las verdaderas intenciones del actor. En redes sociales, surgieron campañas que pedían a Halil reflexionar sobre su comportamiento y ofrecer una disculpa si realmente había herido a Esla emocionalmente. Por su parte, Esla aseguró que no busca venganza ni desea perjudicar la carrera de Halil, pero sintió que era su responsabilidad contar la verdad para proteger su salud mental. "No quiero callarme más. No quiero que otras mujeres pasen por lo mismo y piensen que deben aguantar", declaró con firmeza. Estas palabras calaron hondo entre sus seguidoras, quienes se sintieron identificadas con su sufrimiento y celebraron su valentía. Incluso algunas compañeras de profesión le mostraron públicamente su apoyo, destacando la importancia de romper el silencio cuando se sufre maltrato psicológico. Los medios, mientras tanto, no han dejado de seguir cada paso de esta historia, analizando cada frase y cada gesto de ambos protagonistas. Algunos periodistas sugirieron que la relación había mostrado señales de toxicidad desde el principio, aunque nadie esperaba un desenlace tan dramático. En programas de entretenimiento se debatió intensamente si Esla debería presentar pruebas más concretas o si su palabra bastaba para darle credibilidad al relato. La mayoría de la audiencia, sin embargo, parece estar del lado de la actriz, considerando el valor que implica reconocer públicamente este tipo de abuso. Halil, por otro lado, intentó defenderse argumentando que todo era producto de un malentendido y que en realidad solo intentaba proteger a Esla de malas influencias. "Yo solo quería cuidarla, alejarla de personas que podrían hacerle daño", explicó Halil en una breve aparición ante la prensa, tratando de limpiar su imagen. Pero estas justificaciones no convencieron a todos, y muchos seguidores del mundo del espectáculo piensan que sus actitudes podrían haber sido realmente dañinas, incluso sin intención aparente. A lo largo de estos días, Esla no ha dejado de recibir mensajes de ánimo que fortalecen su decisión de mantenerse firme en su versión. "Hoy me siento libre", dijo en otra declaración, dejando claro que por fin podía respirar sin miedo ni culpa.
Estas palabras inspiraron a muchas mujeres que siguen su carrera desde hace años, generando un movimiento de solidaridad que sigue creciendo. Algunos analistas del mundo de la farándula señalan que la situación podría traer consecuencias legales si Slaa decide presentar una denuncia formal. Hasta el momento, la actriz no ha confirmado si tomará acciones judiciales, aunque fuentes cercanas aseguran que está recibiendo asesoría legal para evaluar sus opciones. Mientras tanto, Halil insiste en limpiar su nombre y preservar su carrera artística, que podría verse afectada por el escándalo. Este caso también reabrió un debate muy necesario sobre la violencia psicológica en las relaciones sentimentales, especialmente en el entorno de las celebridades, donde la presión social y mediática puede hacer aún más difícil identificar y denunciar estas conductas. Expertos en psicología fueron invitados a programas de televisión para explicar cómo reconocer señales de abuso emocional. Y muchos aprovecharon la visibilidad del caso para concienciar a la audiencia femenina sobre la importancia de poner límites. Me decía que nadie me querría si no era con él, que no era suficiente, relató Slaa, recordando uno de los episodios más dolorosos. Este tipo de manipulación, según los especialistas, es una de las formas más comunes de maltrato emocional y puede dejar heridas profundas. Sus fans, lejos de juzgarla, mostraron un apoyo incondicional, destacando su coraje para hablar de un tema tan difícil. Estamos contigo, Slaa, fue el comentario más repetido en redes sociales, donde se multiplicaron los mensajes de aliento. A pesar del revuelo mediático, Slaa dejó claro que su prioridad es recuperarse emocionalmente y seguir adelante con su carrera profesional. No quiero que esto me defina, quiero volver a ser la mujer fuerte que siempre fui, afirmó con determinación. Este mensaje empoderador motivó a muchas mujeres que viven situaciones similares a reflexionar sobre la importancia de romper el silencio. Halil, mientras tanto, anunció que se tomará un tiempo fuera de los reflectores para reflexionar y sanar, dejando en el aire la posibilidad de un reencuentro amistoso con Slaa en el futuro. No le guardo rencor, pero necesito entender qué pasó realmente, dijo en una entrevista reciente, aunque muchos piensan que sus palabras solo intentan suavizar el impacto mediático del escándalo. Sin duda, esta historia ha despertado un gran interés porque expone con crudeza una realidad que muchas mujeres enfrentan pero no siempre denuncian. La valentía de Slaa Turkoglu al hablar podría marcar un antes y un después en la forma de abordar el maltrato psicológico en el entorno de las celebridades. Cada día surgen nuevos detalles, y la prensa sigue atenta para ofrecer cualquier novedad que pueda cambiar el curso de esta historia. Por el momento, la actriz ha encontrado paz al compartir su verdad y rodearse de personas que la apoyan incondicionalmente. Hoy me siento más fuerte, repitió al final de una emotiva entrevista, dejando claro que no permitirá que nadie vuelva a romper su autoestima. Sus seguidoras celebraron estas palabras con miles de mensajes de cariño y respeto. Mientras esta historia sigue desarrollándose, mantendremos informadas a todas ustedes, mujeres fuertes y valientes que nos siguen, para que no pierdan detalle de lo que sucede con Slaa y Halil. Recuerden, nadie merece sufrir violencia psicológica y hablarlo siempre será el primer paso para sanar. No olviden suscribirse a nuestro canal, dejar sus comentarios sobre esta impactante historia y compartir este video para que más mujeres puedan escuchar este testimonio que nos inspira a no quedarnos calladas. Hasta pronto.